con las horas que me solicitan los créditos para mi certificado de bachillerato, no voy a ingresar ninguna asignatura electiva. Y eso se traduce en más de 670 horas menos frente a clase que el estudiante va a tener. Y sabemos que tienen confianza en que este sistema promueva la autonomía de los estudiantes. Sin embargo, te lo podemos decir porque estamos con esa población, no tenemos una población curiosa. Entonces también estamos contra, o sea, están queriendo meter un tipo de educación en un tipo de población que no se ha trabajado social y culturalmente desde las bases. Y eso sigue significando pérdida de materia de trabajo para nosotros. En consonancia con lo que mencionaba la maestra Paulina respecto a los ICAM, el profesor Brandon ha tenido a bien hacer un análisis de la pérdida de materia de trabajo, Magno, no Brandon, perdón. A bien hacer un análisis de la pérdida de materia de trabajo, pero también la propuesta de que se implemente una verdadera línea de carrera para los docentes. Yo quiero escuchar primero al maestro que también... Es que él va a cerrar. Ajá, sí, está bien. A mí se me fueron las cabezas. Antes. Hay una situación. Primero, quería hacer una pequeña aclaración porque en algún momento hace rato mencionaste que, como excelentes profesores, que yo creo que somos todos nosotros, indudablemente llegaría el momento en el que tuviéramos nuestro horario completo. Yo, y salvo que me corrijan mis compañeros, dudo que esa posibilidad esté en un futuro cercano o en mediano plazo, porque justamente una de las cuestiones es que, como ilustraba bien la compañera, el colegio de bachiller no se ofrecen los mecanismos para que un docente pueda regularizar su situación laboral. Se podía entrar por el SICAM, ahorita en las mesas de trabajo con el sindicato, en el cual se llega a aplicar a algunas personas, pero esas mesas no tienen una reglamentación clara, no hay una convocatoria, no hay un proceso para apelar, no hay una forma objetiva de verificar que efectivamente los profesores que cumplieran ciertos requisitos accedan a esa definitividad. Entonces, yo considero que es una de las necesidades más importantes. Claro que buscaríamos, preferiríamos todos los docentes tener ese acceso a unas 40 horas pagadas, ¿no? No tienen que ser todas frente al grupo, pero tienen que ser todas en las que se reconozca que no solamente damos clases, también que le dedicamos tareas, también hacemos planeaciones, también generamos nuestro propio material didáctico, tenemos muchas actividades que podríamos desarrollar ahí, y el trabajo colegiado que nos pide la nueva escuela mexicana, pues no lo podemos desarrollar al mismo tiempo que estamos dando clase, y se nos pide que ese trabajo se haga, necesitamos un espacio remunerado en el cual se den esos colegios de discusión y de planeación. Entonces, esas son necesidades que van de acuerdo con el programa. Yo sí veo muchas bondades en la nueva escuela mexicana y yo quisiera ver que se realizara en todo su esplendor, pero las necesidades materiales tienen que acompañar a estos postulados pedagógicos y a estas misiones y estas formas de ver. A mí, también como un punto de paréntesis, pues sí me salta un poco que se hable de esta cuestión del neoliberalismo en pasado, porque como igual se ha ilustrado aquí, en la educación media superior, probablemente en la educación básica haya sido diferente, pero en la educación media superior se ha profundizado. Las condiciones de precariedad se han profundizado, la cantidad de docentes sin definitividad de actividad se ha ampliado en cantidad y en proporción de los docentes que somos. Y yo creo que efectivamente no hay una cuestión de política enorme que tiene que ver con la distribución presupuestal, pero yo creo que ya es tiempo, ya son 8 años de la transformación y yo no sé, otros compañeros, yo personalmente puedo decir que desde que están en la universidad yo he apoyado y he seguido con la corriente política con la que este gobierno se identifica, y me duele mucho que ahora que yo tengo un puesto en una institución gubernamental que depende directamente del gobierno federal, no pueda existir un reconocimiento a mi labor, que se estén promoviendo estos contratos de outsourcing, que se aprobó una ley en contra del outsourcing en el sector privado, y en el sector público nos están dando esos contratos que se cortan un día antes de que legalmente generemos derechos, ¿no? O sea, esta trampa de decir máximo 5 meses y 29 días, porque si llegamos a 6,
a lo mejor hay un elemento legal pues, para que pidan algo que no les queremos dar. Pues porque lo parece, ¿no? Que es cuestión de voluntad, o sea, es cuestión de voluntad y presupuesto, claro, pero primero viene la voluntad y después el presupuesto, y nosotros ya necesitamos, desde el 2014, han venido dándose estas contrataciones precarias y ya, ¿no? O sea, ya son 12 años y esto cada vez está haciendo una área de presión más grande y necesitamos un alivio, ¿no? Este es un postulado que queremos dejar aquí bien claro. Obviamente lo urgente es esta cuestión de la malla y las presentaciones que vamos a tener, que están bien ilustradas, pero necesitamos que haya cambios en la estructura del colegio de bachilleres en particular y de toda la educación media superior para que tengamos una estabilidad laboral que es lo mínimo que se necesita para una dignidad en el ejercicio de cualquier lado. Eric, esto es una información en proceso. La maestra Victoria nos acaba de comunicar que contrario a nuestras peticiones de que los perfiles se ampliaran para que todos tuviéramos acceso a materia de trabajo. Maestra, ¿geografía qué pasó? Geografía se queda sin trabajo, nos ampliaron y flexibilizaron los perfiles. Eso se lo acaban de comunicar ayer en la noche. ¿Quién? ¿Cómo? Pues así que, compañeros. O sea, ya es una afectación. Es una autoridad, ¿Y los profesores de materia? Y vimos eso a la mesa, ¿no? Sí. O sea, al final del día, como se les dije, ahora no podemos ser ajenos a lo que tiene que suceder. O sea, también venir a plantear que pudiera haber algún cambio total a lo que se ha implementado sería ir en contra de lo que se está implementando, y eso ni siquiera creo que tendría forma en este momento. O sea, sí tenemos que asumir en qué posición podemos tener una respuesta que nos dé la posibilidad en tanto sucede, o sea, al final de cuentas, no sé si es la expresión correcta, pero también todos tenemos ese mismo esquema, ¿no? O sea, también nosotros tenemos, no todos los contratos o las personas que tenemos nosotros para apoyo son bases, o sea, también hay contratos, también, o sea, al final del día se ha batido la mayoría, esa es mi opinión, no es la representación, es mi opinión, se ha batido. Sin embargo, hay cosas que hay que hacer, porque además para eso está cada persona servidora pública, ¿no? Entonces, sí, en este momento, sí entiendo, sin embargo, eso habría que llevarlo a seguir, es decir, nosotros tuvimos mucho acercamiento con el tema de filosofía. Cuando empezó esta discusión de las mallas o el marco, o la diferencia que hay entre algunos de ellos, hubo muchos temas de personas filósofas, ¿no? Que me decían, a ver, y que también seguramente con argumentos que ni siquiera uno mismo podía entender. O sea, sí era muy elevado alguna cuestión arquitectónica. Nos impuso un reto, porque también pues, platicar tenemos que investigar y que estudiar, sino cómo los íbamos a apoyar, ¿no? Y nos generó tener a este acercamiento de cuando nos dijo ya el movimiento, lo que nosotros buscamos es esto, ¿no? Entonces, en Patra no se les preguntaba cómo quedó la materia, porque ya después pues, ya tenemos mil temas que también tenemos que ir abonando. Disculpa que te interrumpa. Y en este punto, pero fueron los momentos, son dos cosas distintas. El Observatorio Filosófico luchó porque la materia de humanidades llevara el nombre de filosofía, porque según ellos estaba perdiendo la filosofía. Ellos no estaban luchando por las condiciones laborales. Ellos estaban luchando. Pero a lo que me voy es que yo te estoy dando en cuanto a que nos hemos inmiscuido en el tema. Al final del día, el observatorio tampoco tenía un argumento suficiente, porque al final del día era una apreciación personal. O sea, no venimos a hablar del observatorio, y mucho menos del observatorio, porque fue un tema muy complicado y entendí lo que les decía. ¿Cómo destruimos su argumentación? Pues estudiando y aprendiendo y también diciéndole, eso no es cierto, por más que no lo digas en este momento. Entonces, a lo que me estoy diciendo ahorita, si nos vamos a lo eminentemente laboral, dejando todo este tema, la única vía es la mesa que les podemos proponer en este momento, en donde puedan participar personas que tengan una argumentación técnica. Y son sí, no son no. O sea, también eso es importante. Ahora, sí, lo que nosotros buscamos en este aspecto es, si ustedes van con un irreductible, ustedes creo que ya saben la respuesta.
no es irreductible, ustedes saben. Si vamos a proponer como argumentarnos desde el inicio, entonces probablemente exista alguna ruta que no se limite a los contratos. Porque ahora, si ustedes me dicen, olvídate de todo lo que hemos platicado, a mí me importa que mi contrato se acaba en 4 días y no tengo certeza de cuándo viene el contrato. Si va a haber contratos, si los comunicados, no sé. Eso es otra cosa. ¿Lo entendemos? Eso yo lo hubiera platicado y lo voy a platicar así. O sea, yo no voy a hablar ya con mis compañeros y decirle, oye, ¿qué crees? Mira, los compañeros de compañeros, es esto. ¿Entiendes? Pero yo en una mesa no puedo llevar esa parte porque si no, entonces todas las respuestas serían no. ¿Por qué? Porque si ya la misma autoridad que los fue atendiendo les dijo o les ha dado la ruta y en ese momento no ha habido una respuesta, pues es un mensaje. Hoy, nosotros que tenemos una respuesta y una trazabilidad con ellos, les argumentamos que hay una ruta, que está en proceso, que la respuesta solamente les pueden dar ellos porque ellos las han ejercido. Yo no sé si, ¿qué red se llama diferente? La COSFA, no me acuerdo cómo se llama. Antes era COSFA. Sí, que también tiene una argumentación de cómo lo van a llevar para pelear el presupuesto, ¿no? Porque pelear el presupuesto muchas veces tiene que ver con el del estilo y afloje de la necesidad del momento. Yo no sé si a la mejor geografía en este momento sea imperiosa en el esquema que se estaba planteando. A lo mejor, como cuando fue filosofía, se tuvo un pensamiento diferente, decir, a ver, si te involucras en que solamente decir filosofía, porque yo con todos los años de experiencia que tengo digo que es filosofía, porque es filosofía, entonces no iba a trascender jamás. ¿Por qué? Porque el gobierno dijo, no, es un comentario. Y la política pública se implementa así porque todo el principio democrático que sucedió para ello, ¿no? Entonces, eso es lo que por eso era mi comentario, ¿no? Ahora, para ir cerrando, porque me parece que ya podemos estar cerrando, exactamente aquí nos vamos a quedar hasta que nos contesten que si cuál es la posibilidad, ya les puse el irreductible del 9. Sin embargo, me parece que en la experiencia poca que tenemos en ese aspecto, no creo que en este punto no haya una respuesta al futuro. O sea, que digan, no saben qué, pues se acabó, perdón, con permiso, no. Porque eso generaría un movimiento diferente y una perspectiva y una, perdón el término, carnita para la opinión pública incorrectamente. Y eso no es así. Sin embargo, me parece que es muy loable lo que ustedes dicen, pero también que lo sepan de este lado, pues debe haber un mecanismo de prevención. O sea, debe de haber alguna información del riesgo que representaría. ¿No? Entonces es importante que lo sepan. Al final del día, nosotros hemos atendido las expresiones, sí, ustedes están en tránsito, pero hemos atendido expresiones donde dicen, ¿sabes? Es que tú ya ni siquiera eres parte. Y el argumento principal en algunos otros temas ha sido es que, ¿cómo mantenemos una mesa con alguien que no es parte? No, pero espérate, pues si tiene un antecedente y cuando llega con nuestra presidenta, pues la presidenta no va a preguntar, ¿y tenía contrato? No, la presidenta va a decir, a ver, atiéndalo. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad y nosotros nos comprometimos a esto con el gobierno que hoy llevamos. ¿Sí me entienden? Entonces, esa es nuestra chamba. ¿Cómo no dejar que solamente sea un argumento? Es muy complicado, pero a veces también es parte de lo que les decía. Las áreas financieras no escuchan esto, pero cuando hacen esta necesidad parte del proceso, de todo lo que les digo, de que la presidenta hizo un compromiso, de que en aquel momento cuando inició el procedimiento con el expresidente Andrés Manuel se hizo un compromiso, es eso. Pero para llegar a ese punto, hay veces que también nosotros, pues no podemos, a lo mejor trascendemos a pero a lo mejor ese día en una mesa te dicen, a ver, pero mientras va a hacer esto, no lo sé. No creo que haya un irreductible tan tajante para 800 personas, sí. De decir, ¿sabes qué? No, eso es normal que cuando ustedes me lo planteen, pues lo planteen con esta necesidad de decir, oye, esto puede suceder. Pero el gobierno no es un gobierno como justamente les digo, como antes les hubieran dicho. Así va. Y es que con permiso ya les van a manguera porque se vayan. Es la verdad, así nos quitamos. Hoy vamos a un diálogo, sí nos enfrentamos a su molestia, porque vamos a que se quede la molestia es evidente. Antes la molestia era cerrar una puerta. Ya, o sea, nos detenemos a que la puerta no exista. Hoy no, hoy la abrimos aunque nos enfrentemos a esto. Hay veces que conformamos al diálogo, hay veces que no. Hoy no me atrevo a más porque he tenido la respuesta de las autoridades. Y sé que hay una ruta que se está realizando.
porque no es que no me guste de verdad. Hay otros subsistemas, casi todos los subsistemas tienen más o menos ese Sí, mismo tema. sabemos, ya vimos las notas No. del periódico. ¿Cuál es lo que pasa? Que por ejemplo en los otros subsistemas sí hay un proceso más, o sea, sí se mueve tanto porque la gente se jubila. Hoy por eso no hay horas, la gente no se jubila y cuando hay horas, esas horas pasan a la transformación de esto que está sucediendo porque si se busca, yo no creo que se busque tiempos completos. 40 horas es muy complicado. ¿Por qué es muy complicado? Por lo que representa. Es un trabajo. Pero les voy a decir algo. Aquí las personas han tenido ese nuevo proceso. A lo que voy es, el planteamiento ya está y todos lo manejan. Debe haber una respuesta. A lo mejor son medias jornadas, no sé cómo le llamen. Estamos muy adecuados a que han sido media jornada o jornada completa, o las definitivas, o las horas, o las 4, o como partían las plazas. Porque cuando nacieron los subsistemas no nacieron así, nacieron con plazas completas. Ya después no sé por qué así dijeron. Pero hoy regresarlas es muy difícil, como el sistema de pensiones, como otras cosas, pero se tiene que hacer algo, ¿no? Entonces, salvo su mejor comentario y las siguientes participaciones que haya, es ya no nos hablan. Ya está. Que me den unos minutos para que yo pueda ir a mover mientras esto del documento, en lo que sigo presionando a la compañera. Regreso a la mujer con un posicionamiento, si tengamos que continuar el diálogo mientras lo esperamos, o si deciden saber qué, consideramos que nos puede llamar más tarde, dependiendo de lo que yo vea. Si también veo que se complica, porque de por sí la persona que nuestra persona de enlace, pero entiende las circunstancias, porque además se da cuenta aquí nosotros no valoramos si son 10, si son 20, si son 50, valoramos repetición, ni la administramos de bueno, pero si son 10, pues pueden, nosotros no, pero sí necesitamos de los tiempos de ellos. Entonces, denme chance porque por lo menos yo necesito avanzar en eso. Sí, o sea, yo te pediría nada más que se cerrara la mesa como de diálogo para la participación de nuestro abogado. Yo quisiera un minuto también, para lo que nos hizo pero Para que vayan, Sí. necesitamos Y una vez que termine el abogado, entonces Hacemos eso. gracias a esta gestión y nosotros te esperamos expeditamente. Bueno, licenciado, a ver, cuéntenos. No, soy, primero que nada, soy profesor. Yo estudié filosofía y desde el 2013 me desempeño en el Colegio de Bachilleres como docente. Posteriormente estudié la licenciatura en Derecho y bueno, por eso tengo la segunda posibilidad profesional. Pero yo quería, que es más amplio. la Sí, filosofía es importante. yo quería pues hacer unas precisiones, ¿no? Con respecto de, me parece, la mala interpretación de lo que es obligatorio, ¿no?